Hola, mi nombre es Silvina Brusino, soy la profesora titular de esta materia, Métodos de Investigación en Psicología. En esta primera sesión de Filminas con Audio que les estoy enviando, vamos a hacer un repaso y recuperación de algunas controversias epistemológicas que nos ayudarán a enfrentar el cursado de la materia. Menciono que es un repaso y recuperación de algunos conceptos, dado que en profundidad ustedes han visto parte de lo que aquí vamos a tratar hoy en la materia epistemología. Eh, También mencionarles que vamos a tratar de evitar en lo posible y la incorporación de videos a las filminas, a los fines de que éstas sean un poco menos pesadas y utilicen menos recursos en la reproducción y menos datos. Seguramente esto será un poco más aburrido, pero trataremos de economizar recursos, valga la redundancia. Bien, dejaremos esas instancias como más presenciales, que no van a ser físicas, pero sí virtuales, donde los jueves podremos encontrarnos y hacer otro tipo de intercambios académicos, de consultas, de vernos y de salvar todas las dudas que se generen a partir de la escucha de la vista de estas filminas con audio. Así que bueno, continuamos con la clase. Bien, ustedes han visto con el profesor, en las filminas del profesor Godoy, cómo fue evolucionando el desarrollo del conocimiento científico en psicología en Argentina. En esta filmina hay dos fotos que quería mostrarles. Una de ellas es el portal del CONICET. Supongo que todo el mundo conoce al CONICET. Si no, bueno, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Estado Nacional. Y la foto que está más abajo es la foto del Facebook del IPSI, que es el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que es una unidad de investigación de doble dependencia, es decir, depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. El IPSI está radicado aquí en la Facultad de Psicología, en el segundo piso, y si bien no toda la investigación psicológica se produce en el ámbito del CONICET, sino también en el ámbito de las universidades públicas y de las facultades de psicología, tenía interés particular en mostrarles el IPSI, dado que gran parte de los docentes de esta materia somos investigadores e investigadoras del CONICET, que estamos radicados en el IPSI y desde allí trabajamos como científicos. Asimismo, quería como comentarles sobre la importancia de la producción del conocimiento científico. En los últimos años hemos visto en los medios de comunicación mucho debate en torno a el para qué o el por qué financiar la ciencia, para qué el conocimiento científico. Yo creo que hoy, en la situación que estamos atravesando de emergencia sanitaria y de pandemia por coronavirus, creo que es un debate que ha perdido valor, porque creo que todo el mundo ha podido reconocer el para qué y el por qué del conocimiento científico. No obstante, dicho esto de manera sencilla, el conocimiento científico sirve para poder dar explicaciones a problemas que no conocemos, a situaciones emergentes que de pronto aparecen y sobre la cual no sabemos ni cómo responder ni a qué obedecen, y que es necesario poder explicarlas para poder predecirlas, anticiparlas o para poder abordarlas. También es importante saber que el conocimiento científico que se produce tiene una finalidad, y esa finalidad obedece a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y a su vez que todo ese conocimiento producido, orientado a mejorarle la calidad de vida de las personas, impacta sobre las políticas públicas, que es a partir de donde se toman decisiones orientadas a mejorar el bienestar. Sin dudas, esta pandemia nos pone de relieve todos estos aspectos que yo fui mencionando, por el carácter emergente de una situación, en este caso globalizada, mundial, universal, de la que no se conoce mucho, sobre la que se está intentando indagar a los fines de poder controlarla o eliminarla a través de la aparición de una vacuna, pero también de todos los efectos colaterales que aparecen a partir de las decisiones que se toman en torno a esta pandemia.
Hay conocimiento que se ha producido y que permite ir abordando estas problemáticas. Ustedes habrán visto en la página de la Facultad de Psicología todos los servicios que la facultad puso a disposición de las personas que están en cuarentena, los efectores de salud, grupos vulnerables, donde claramente una decisión tomada para bajar los niveles de contagio y de control ha sido la cuarentena, y la cuarentena, ustedes sabrán, que tiene efectos sobre la calidad de vida de las personas y sobre la salud mental. Entonces, todo ese conocimiento que ya se tiene se puso a disposición para generar estos dispositivos. A su vez, tanto desde la facultad como del IPSI se han generado una serie de investigaciones a los fines de aportar información específica sobre este contexto particular, y seguramente las iremos mostrando a lo largo del desarrollo de la materia, para que no solo las conozcan, sino para que vean qué se ha hecho con esa información y qué utilidad tienen. Seguimos con la segunda filmina. Como habrán visto ustedes en la materia Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea en primer año, a finales del siglo XIX la psicología se reivindica como disciplina científica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si bien esto en un principio puede haber resultado polémico, hoy esto no se discute, y lo que quiere decir es que la psicología definía su objeto y su modo de ampliar conocimientos, del mismo modo que lo hacían el resto de las disciplinas científicas. Esto es, que la psicología definía su objeto y su método. Claramente, a lo largo de la trayectoria de producción de conocimiento psicológico, objeto y método de la psicología han sufrido variaciones. Y lo que hoy conocemos como objeto y método posiblemente no sean los resultantes de su definición de cara a un futuro. Es importante plantear esta evolución del objeto y del método, porque eso es lo que vamos a enfrentar ahora en el resto de las filminas cuando intentemos ver cómo evolucionaron las discusiones en torno a la producción del conocimiento y a la discusión sobre los métodos de investigación en nuestro campo de estudio. Durante muchísimo tiempo, en el ámbito de la ciencia, se ha considerado un único método, y que ustedes conocen por su paso por epistemología, que es el método hipotético deductivo. Ustedes recordarán, por lo que ya conocen del tema, que Platón planteaba que el método para él era la dialéctica. Y Aristóteles, su discípulo, dicho sintéticamente, pensaba que la dialéctica tenía como dos formas de producir conocimiento. Uno era de manera inductiva, que era ir de lo particular a lo general y rescatando la experiencia sensible. Y la otra alternativa era la deducción, para producir ese conocimiento. Y a través del método deductivo, él consideraba que era un camino inverso a la inducción, que era ir del conocimiento general a lo particular. En cierto modo, si bien el método hipotético deductivo era el método, de algún modo contemplaba o estuvo siempre presente en su base epistemológica la deducción y la inducción. Y en esto es importante rescatar que hay muchas áreas de la psicología o sistemas teóricos que se valen más de la inducción como método para producir conocimiento, mientras que otras se valen más de la deducción para producir ese conocimiento. A su vez, en la evolución y en las distintas crisis que han tenido las disciplinas y sobre todo las áreas sociales y humanas, sobre todo a partir de la década de los 70, donde viene la crisis de las ciencias sociales, esta ha sido una crisis que también claramente impacta sobre la psicología. Entonces, como en las últimas décadas del siglo pasado, empieza a pluralizarse la idea de método por métodos, donde ya el método no se consideraba como única opción posible, el método hipotético deductivo, y se empieza a hablar en plural. Y aparecen otras clasificaciones del método, como la clasificación de metodología cualitativa y cuantitativa, que seguramente ustedes conocen, estando ya en tercer año, algunas discusiones en torno a ellos. Aunque cabe señalar que si bien los métodos cualitativos suelen ser marcadamente inductivos, no lo son de forma exclusiva. Del mismo modo, los cuantitativos no son asimilables totalmente a la deducción. Por lo tanto, cuando tengan que considerar los ejes donde clasificar los métodos, sería importante poder sostener
la idea de cualitativo o cuantitativo, pero considerarlo de manera independiente de lo inductivo y deductivo. Sobre todo porque esta ampliación de los métodos hoy no solo nos lleva a la existencia del método cualitativo y el cuantitativo, sino también las metodologías mixtas. Por lo tanto, deberíamos ser como un poco más cautelosos a la hora de poder clasificarlos en función de alguno de estos ejes a cada uno de los métodos. Sin dudas, a medida que avance la materia, vamos a ir reconociendo las particularidades de cada uno de los métodos. No obstante, para poder ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos del método, básicamente nos estamos refiriendo a un conjunto de pasos más o menos secuenciados que se siguen para realizar una investigación. ¿Cuáles serían esos pasos? Bueno, lo primero que en general se suele hacer es la definición de un problema de investigación, es decir, qué preguntas requieren ser respondidas con nuestra investigación o qué hipótesis se deducen de estudios previos, es decir, de antecedentes de investigación que ya avanzaron sobre esta problemática y que podrían ser contrastadas con una nueva investigación. Y luego de esto que conforma el problema de investigación, que lo definimos, viene la etapa de definir el procedimiento de recogida de datos, de análisis de datos y por último, una vez que recogemos los datos, se analizan, se discuten y se presenta un informe de investigación. Más o menos esos son los pasos, aunque vamos a ver que dependiendo del método que se utilice, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, estos pueden tener como variaciones. Pero más o menos todos tienen alguno de estos componentes, aunque no necesariamente en esa misma secuencia. Por eso que cuando hablamos de métodos cuantitativos, el diseño de todo el proceso se determina con anticipación, de forma previa al inicio de la investigación. Mientras que en los estudios cualitativos el proceso es abierto y es susceptible de revisión sobre la marcha. Por eso decimos que no son lineales, sino que son más bien recursivos. No se separa la recolección de datos de lo que es el análisis de datos. O sea, es una etapa de coconstrucción recursiva que se va dando de manera simultánea. ¿Algún ejemplo en relación a esto? Tengo ahora en mi mano un estudio que hicieron los colegas del IPSIBAT de la Universidad de Mar del Plata sobre la evaluación del impacto emocional del aislamiento por COVID 2019. Bueno, ellos lo que primero definieron acá, antes de hacer la investigación, fue definir cuáles eran las preguntas de investigación y cuál era el problema a abordar. En relación a eso, ellos querían determinar los niveles de ansiedad, de depresión, los estados de ánimos o los niveles de afectividad de las personas en cuarentena y también cuáles eran las rutinas o hábitos que se desarrollaban de forma positiva y hábitos negativos o que van contra la posibilidad de bienestar psicológico. Para eso definieron, en función de esas preguntas, una serie de cuestionarios y utilizaron, como estamos en cuarentena, un relevamiento vía virtual. Relevaron algo así como 17.000 casos en todo el país. Posteriormente hicieron los análisis estadísticos, donde presentan un poco las prevalencias que cada una de estas indicadores tiene, cuántos tienen ansiedad, cuántos reportan depresión, cuántos reportan estados de ánimos negativos, cuántos positivos, cuántos no tienen sintomatología y cuántos tienen hábitos saludables y no saludables y a su vez los relacionaron con qué edades tenían y elaboraron ese informe de investigación. En ese sentido, digamos, lo que uno puede advertir a partir de estos informes de investigación es justamente cómo se van dando estos pasos. El método básicamente refiere a esa secuencia de pasos que en algunos casos es lineal y en otras es recursiva, que van definiendo el modo en que vamos a encarar un proceso de investigación. Bueno, aclarado un poco en la filmina anterior que vamos a entender por método, si bien después en la unidad 2 vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con objeto de estudio y planteamiento de problema,
Aquí en esta filmina es necesario focalizarnos sobre un aspecto del problema de investigación y que tiene que ver con las hipótesis. Ustedes saben que cuando planteamos un problema de investigación, lo que aparecen son preguntas que van a ser respondidas por esa investigación que vamos a encarar. Es decir, la pregunta alude a algo que no sabemos y con la investigación vamos a tratar de responderla. También esa pregunta puede haber sido ya realizada por otros estudios, es decir, hay otros investigadores o investigadoras que realizaron investigaciones similares o planteando preguntas similares a la que yo estoy planteando. Y por esa razón, esas preguntas ya tienen una respuesta. A partir de la evidencia empírica que se recogió, se analizaron datos, se obtuvieron informes de investigación, se obtuvieron resultados. Esos resultados son evidencia empírica que se transforman en posibles explicaciones a las preguntas que yo estoy planteando. Por lo tanto, esas posibles explicaciones o esas posibles respuestas se transforman en hipótesis para mi planteamiento de problema de investigación. Es decir, yo inicio una nueva sesión de preguntas de investigación, pero me apoyo también en hipótesis que son respuestas posibles a esas preguntas que fueron dadas por otros estudios antecedentes. Seguramente el tema de hipótesis a ustedes los retrotrae a la materia psicoestadística, donde le han enseñado a ustedes una forma de calcular la contrastación de una hipótesis a través de la prueba de hipótesis. Pero más allá de psicoestadística, ha habido muchas controversias en torno a cómo contrastar una hipótesis o cómo validar una hipótesis. Y es sobre eso en lo que vamos a trabajar en esta filmina. Dos han sido las estrategias que se han pensado como lógicamente idóneas para llevar a cabo la contrastación de hipótesis. Una es la confirmación y otra es la falsación. Los que defienden la postura de la confirmación se denominan verificacionistas. Y la confirmación es la búsqueda de datos que apoyen la hipótesis. Otra forma es la falsación, que es la búsqueda de datos que refuten o rechacen la hipótesis. Los que defienden esta postura se denominan falsacionistas y Karl Popper fue de las personalidades que ha promovido esta posición en torno a los modos de contrastar una hipótesis. Esta última posición, la del falsacionismo, es la posición que se ha impuesto sobre la proposición de la confirmación. El principal argumento que esgrimen los teóricos que han discutido estas dos alternativas acerca de cómo contrastar una hipótesis es que ellos sostienen que una única observación que contradiga la hipótesis sirve para falsarla, es decir, para rechazarla como hipótesis válida. Mientras que si uno va acumulando datos que apoyen una hipótesis, al ser una hipótesis de aplicación universal, se transforma en una hipótesis infinita. Por lo tanto, nunca se podrá confirmar totalmente, porque como es una confirmación infinita, nunca podríamos tener una confirmación total de la hipótesis. Por lo tanto, ellos consideran que el método más idóneo para contrastar una hipótesis es la posición del falsacionismo, donde cuando aparece una sola evidencia que me permite rechazar o falsar esa hipótesis, puede darnos una vía de solución más certera acerca de su posibilidad de contrastación. Eso es lo que en general hoy se tiene como parámetro a los fines de pensar en estas controversias metodológicas acerca de cómo sostener o cómo rechazar la hipótesis. Ustedes piensen que el conocimiento científico se produce a partir de la acumulación de evidencia científica y esa acumulación viene a partir de confirmar que cierto conocimiento o cierta evidencia se sostiene regularmente y de manera universal. Por lo tanto, el poder contrastar la hipótesis es muy importante dentro de la producción del conocimiento. Y dentro de las estrategias que se utilizan para la contrastación de hipótesis, la falsación
ha sido la idea que ha predominado en esta discusión. En la filmina anterior planteamos una de las controversias, donde dos proposiciones teóricas en torno a la contrastación de hipótesis ofrecían posicionamientos diferenciales que vía la demostración se resolvían a favor del falsacionismo por los argumentos que brindaban como opción más válida para esta acción. Vía la demostración, o cuando uno toma en cuenta o consideración la demostración como mecanismo de construcción de conocimiento científico, toma relevancia el método. En torno al método, también tenemos que decir que hay algunas controversias que sería importante plantear. Hay algunos, de hecho lo vimos en alguna de las filminas, inicialmente se consideraba que había un único método, y luego pasamos en la evolución a que la existencia de varios métodos. Entonces hay un método, hay varios métodos, hay metodologías rivales, hay una metodología mejor que otra. Desde el punto de vista de la lógica que acabamos de presentar, la controversia en torno a la contrastación de hipótesis, vimos que se impusieron las ventajas del falsacionismo sobre la confirmación. Sin embargo, hay que señalar que el falsacionismo ha recibido diversas críticas. Una de las más importantes y a las que nos referiremos en esta filmina es al concepto de hecho. Tanto los que defendían la confirmación como los que defendían la falsación como forma de explicación del avance de la ciencia se apoyan en una visión positiva de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos que configuran un objeto, es decir, los elementos que configuran un hecho, tienen una existencia independiente del sujeto que se acerca a conocerlos. El papel del científico sería descubrirlos y organizarlos en teorías. Acá el científico observa una realidad que está por fuera de él. Como alternativa a esta visión objetiva de la ciencia o de los hechos, surge una forma alternativa, a la que vamos a denominar concepción o visión intersubjetiva o construida. ¿A qué refiere esta forma o esta visión de los hechos? Para esta visión, los hechos se definen dentro de la teoría de la que se abordan. El consenso acerca de considerar un fenómeno como un hecho relevante se produce entre los científicos que comparten una misma aproximación teórica al fenómeno. Lo que nos permite esta controversia es tomar en cuenta de que cuando hablamos de método, no hablamos de una única visión metodológica y que conviven al interior de nuestro campo disciplinar diversas formas de comprender los hechos y diversas formas de comprender el método. Esto es lo que va a dar base o sustento a los desarrollos de las distintas metodologías o los distintos métodos que vamos a ver en el transcurso de la materia. Otras controversias metodológicas que es necesario mencionar es que en la historia de la ciencia ha habido teorías emergentes que se impusieron a teorías consolidadas, aun cuando sus predicciones habían sido falsadas al contrastarlas empíricamente. Ante esta situación de teorías que se sustentaban, aun cuando habían sido falsadas, surgen propuestas de cómo entender estas construcciones teóricas. Lácatos propone una visión alternativa a la falsacionista en la que sostiene que las teorías y las hipótesis científicas no aparecen de forma puntual o aislada, sino que se agrupan formando estructuras a las que él denominó programas de investigación. Lo que define un programa de investigación para Lácatos es el núcleo central, su heurística positiva y su heurística negativa. El núcleo central es el conjunto de asunciones, es decir, los hechos y el método que considera relevantes y compartidos por los científicos que adscriben a ese programa de investigación. Por ejemplo, en el psicoanálisis podrían ser los procesos psíquicos tienen origen inconsciente. La heurística negativa protege al núcleo de la falsación, es decir, no hay necesidad de falsarlo, es decir, aquello que no es discutible dentro del programa.
Por ejemplo, esta asunción no es contrastable. Un psicoterapeuta no puede ser psicoanalista si no comparte y no podrá mantenerse en el programa si desea contrastarlas. Por eso es una heurística que protege al núcleo que define al programa de investigación. Y la heurística positiva son las vías de desarrollo del programa, es decir, aquellos aspectos del programa de investigación que se pueden discutir, que se pueden investigar. Por ejemplo, en el psicoanálisis se han desarrollado distintos tipos de estrategias para el acceso a los fenómenos inconscientes, al desarrollo de estrategias psicoterapéuticas, etc. Lo que Lakatos propone es una alternativa diferencial a la lógica falsacionista para explicar la existencia de estas otras perspectivas teóricas desde otras perspectivas de construcción de conocimiento científico. Bueno, en la visión de Lakatos lo que vemos es que él trata de salvaguardar la lógica como criterio fundamental de la actividad científica. En esta filmina vemos la propuesta de Kuhn, que cuestiona la proposición de Lakatos. Para él el desarrollo científico cabe concebirlo como una lucha entre paradigmas rivales. En este sentido, para este autor, el paradigma es muy semejante al programa de investigación que proponía Lakatos. A su vez, él propone que el cambio de paradigma dentro de una disciplina científica se explica en términos de salto cualitativo o lo que él llama revolución. Tanto para él como para Lakatos, el conocimiento científico se agruparía en estructuras, en este caso en forma de paradigmas, los cuales se agrupan no solo a un conjunto de supuestos teóricos generales sobre un determinado ámbito disciplinar, sino también a las leyes y a las técnicas para su aplicación y que adopta la comunidad científica. Dicho de otro modo, el desarrollo histórico de toda disciplina científica se ha empezado por una situación multiparadigmática, es decir, en el comienzo es como que hubiera muchos paradigmas que coexisten sin que hubiera una clara predominancia de unos sobre otros. A esta situación Kuhn la llama presciencia. Con el avance del conocimiento en una disciplina, se llegaría a un estado donde hay un paradigma que se impone por sobre los demás. A esa fase Kuhn la denomina ciencia normal. Cuando tal paradigma, debido a razones tanto teóricas como políticas, empezara a fallar en su objetivo de dominar el trabajo científico en una determinada disciplina, surgiría como un periodo de crisis que daría lugar a una revolución, cuando un nuevo paradigma, y ahí es cuando un nuevo paradigma se impone para resolver satisfactoriamente los problemas del anterior. A esto él le llama ciencia normal. Bueno, por fuera del falsacionismo e intentando mediar entre las posiciones de Kuhn y Lakatos, Laudan propone otra visión donde él sostiene que los investigadores se organizan alrededor de tradiciones de investigación. Se va de la lógica de los paradigmas y de los programas. Para él las tradiciones se configuran alrededor de la solución de problemas o conjunto de problemas. Él considera que la finalidad es la solución de problemas y no el descubrimiento de hechos, lo que define la actividad científica. Y por tanto, la búsqueda de la verdad no tiene que ser la única meta de la actividad científica. Asimismo, este autor sostiene la coexistencia de tradiciones de investigación enfrentadas y en relación a eso, él propone que es el enfrentamiento o la coexistencia de posicionamientos enfrentados es más la regla que la excepción. En los periodos de ciencia normal, aunque puede haber tradiciones dominantes que de algún modo establecen cuáles son los problemas relevantes para la disciplina y los modos de estudiarlos, sin duda conviven otras tradiciones más o menos marginales que persisten en la investigación de los problemas que las hicieron nacer. Y si uno de hecho piensa en nuestra formación y en los docentes, en los grupos de investigación que están insertos en nuestra facultad,
uno puede encontrar que hay desde posiciones que uno podría considerar como hegemónicas o dominantes, o paradigmas dominantes, o programas de investigación predominantes, pero que conviven con otras proposiciones y otros programas de investigación. Claramente nuestra disciplina, y no solo nuestra, sino en general, es una característica de las ciencias sociales y humanas, tal como lo dice Laudan, la coexistencia de visiones o proposiciones es más la regla que la excepción. En esta filmina vamos a recuperar algunas reflexiones. Los críticos de las posturas historicistas sostienen que éstas pueden resultar excesivamente relativistas, sobre todo estas últimas que hemos desarrollado. Para ellos, la ciencia se desarrollaría más por las decisiones de los individuos que las practican que por su capacidad de aumentar el conocimiento científico o de resolver problemáticas. Particularmente, las críticas están más orientadas a la perspectiva acuniana. Por otra parte, los defensores del relativismo, que son los que se ubican en esta posición posmoderna de la ciencia, presentan una visión alternativa frente a la meta de alcanzar una única verdad mediante la ciencia. En ese sentido, se plantean la necesidad de respetar la coexistencia de diferentes razones y por lo tanto de diferentes verdades. En esta línea argumentativa sería importante que todo el mundo asuma en su tarea de investigación que el investigador o la investigadora debe limitarse a interpretar su conocimiento como una perspectiva más y no como la única perspectiva. Esta idea es la dominante en los últimos tiempos y ha crecido de manera exponencial, donde las visiones críticas han cuestionado no solo los contenidos disciplinares, sino el modo de adquirirlos, y en ese sentido, particularmente, los métodos. En esta clase simplemente hemos tratado como de acercarlos a algunos cuestionamientos y reflexiones sobre el método y sobre la construcción del conocimiento científico, que si bien ustedes lo han visto en profundidad en la materia de epistemología, era necesario recuperar, dado que todas estas discusiones son la base que van a sustentar los desarrollos que vamos a hacer a lo largo de la materia, presentando cada uno de los métodos de investigación. Bueno, los dejo por ahora. Vamos a seguir con otro material para no hacerlo todo en un solo video. Y nos vemos el jueves. Chau.